En 1996, 2 años después de la desintegración de la banda de Guns N' Roses, Axl, vocalista de la banda, atravesaba uno de los momentos más difíciles que le tocaba cruzar a un artista de su talla. Todo comienza en el año de 1994, debido a que Axl Rose pensaba realizar un LP en homenaje a Kurt Cobain, quien hace poco se había suicidado, a lo cual esto no le agradó para nada a la banda por lo deprimentes y tristes que eran las canciones, lo cual causaba mucha tristeza en los integrantes del grupo, pero el problema se desencadenó cuando Axl Rose fue demandado por un ex integrante de la banda Nirvana por plagio, lo cual nunca se supo si fue real. Lo poco que se supo de esta situación es que Axl Rose, tras una depresión que estaba pasando no solo por la muerte de Kurt, sino que también por la desaparición de una hermana suya, decidió hacer un pacto con deidades satánicas, para conocer el paradero de su hermana menor, de quien fue separado cuando ingresó al colegio militar, a lo cual habían pasado 12 años que no sabía nada de ella. Se dice que existió un álbum a la venta de Guns N' Roses en el año de 1996, pero había algo muy diferente a lo que caracterizaba al resto de portadas. Se trataba de Axl Rose sosteniendo un revólver, haciendo referencia a una práctica muy conocida por los criminales y mafiosos llamada la ruleta rusa, pero lo llamativo es que era un holograma que cambiaba según la orientación que tuviera el vinilo. Si ese vinilo lo girabas a la izquierda, podrías ver a Axl con una sonrisa maquiavélica, sosteniendo la cabeza de Slash, a quien le estaba arrancando el cuello, pero si lo volteabas del lado derecho, podías ver a Axl Rose sangrando mientras todavía mantenía el revólver en su cabeza, con hemorragias de sangre sobresaliendo de su cabello, sus ojos, su nariz, así como sus labios. La mayoría de las personas que obtuvieron este vinilo en 1996, mencionan que lo más impactante no fue la portada holográfica, sino que al reverso venía con una portada psicodélica que te mareaba conforme la ibas viendo. Habían personas que afirmaban haber sido visitados por los demonios al consumir drogas o psicotrópicos mientras veían el reverso del vinilo, pero la verdad es que todas las personas que vieron eso han muerto de formas horribles. Se sabe del caso de una chica, quien inconscientemente se quedó dormida en una tina con agua caliente. Cuando los forenses la encontraron, su cuerpo recibió quemaduras de 3er grado, así como afirmaron que tuvo una sobredosis de medicamentos para dormir. Otro de los casos atestigua a un padre de familia recién divorciado, a quien se le encontraron rastros de que fue agredido por un cinturón en la zona del cuello, de la espalda, las piernas y el abdomen. Cuando se le preguntó qué fue lo que ocurrió, el señor tan solo pudo decir que una figura demoníaca le hizo todo esto con un cinturón que estaba en su closet. Un chico de 19 años se disparó en la cabeza, tal y como la portada del vinilo lo mostraba. Al momento de dispararse no tuvo tiempo para reaccionar, ya que la bala perforó gran parte de su cerebro. Muy pocas personas escucharon las canciones del vinilo, ya que las letras que retratan en esas canciones son demasiado deprimentes, y aquellos que escucharon el álbum completo, mencionan haberse vuelto locos tras haber escuchado el primer sencillo, pues la voz de Axl Rose ya no era el mismo, pues todo lo que cantaba era una clara evidencia del duelo que estaba sufriendo. La voz era cada vez más chillona o demoníaca, dependiendo la canción que escuches. El son de la guitarra causaban unas ganas de llorar. Las voces que le acompañaban eran demasiado fuertes, pero lo más atemorizante fue lo siguiente. No en todas las tiendas podías conseguir el disco, tan solo eran muy escasos los lugares donde podías comprar ese vinilo y era muy costoso. Se dice que todo aquel que escuchaba el disco, o tenía una copia del vinilo, debería de acabar con su vida si no quería ser torturado escuchando el ritmo de la canción El Poeta Suicida, canción dedicada como homenaje a Kurt Cobain, la cual era la 3ª canción del álbum. Si llegabas a esa canción y no enloquecías, te suicidabas, te drogabas o te autolesionabas, dicha canción sonaría una y otra vez hasta quedarse para siempre en tu cabeza. Testimonios afirman que todo eso fue verdad. Una chica perdió a su hermana por comprar ese vinilo maldito y se suicidó a los 20 minutos después de que se encerró en su habitación. La chica encontró a su hermana con un cuchillo de cocina, así como con espuma saliendo de su boca y una cicatriz enorme que le rodeaba toda la espalda.
Existe el testimonio de un chico de 20 años quien era admirador de la banda, el cual tenía todos los discos de Guns N' Roses, y al enterarse del nuevo disco que estaba desatando polémica tras polémica, no quería quedarse atrás y compró el disco por 50 centavos de dólar en una venta de garage. Este chico al llegar a su casa, abrió la envoltura en donde venía el vinilo y pudo darse cuenta que estaba cubierto por una portada de 1992, la cual después de quitarla, dejaba al descubierto el vinilo original del álbum de 1996 titulado Muerte de un gran poeta. A lo cual quedó impactado al ver la portada de Axl Rose con el revólver en su cabeza. Tras ponerla en el tocadiscos de su familia se volvió loco luego de escuchar la canción dedicada a Kurt Cobain por el ritmo tan psicodélico, así como las alucinaciones que comenzaba a experimentar hasta el momento en que se suicida al dejarse caer de un puente peatonal. Los oficiales a cargo de los casos, así como los psiquiatras y las personas vinculadas a la investigación de estos casos tomaron medidas drásticas, entre las cuales se manifestaba la furia y la tristeza de los familiares de las víctimas, denuncias hacia el vocalista por incitar a los jóvenes y a las personas al suicidio, por lo cual decidieron destruir toda evidencia que quedase del vinilo maldito, a excepción de uno que otro ejemplar que fue guardado celosamente por coleccionistas de la música, quienes encontraron la manera de no sentirse afectados por la deprimente música del disco. Aún así evitó que la mayor parte de la evidencia de los ejemplares fueran destruidos. Entre los años 1996 y 1998 ocurrieron una serie de incidentes relacionados con las canciones del vinilo, ya que a pesar de que los vinilos fueron liquidados, habían algunos hackers o personas que grabaron las canciones del álbum en cassettes y las mandaban a las estaciones de radio de los Estados Unidos, causando una ola de violencia, suicidios, drogadicción, así como incontables asesinatos por parte de radioescuchas o personas que conservaban evidencia de este vinilo. En 1999, Axl Rose se arrepiente en televisión pública de haber hecho algo así, explicando que su hermana fue encontrada muerta en un contenedor de basura, grabando un video oficial de una de las tantas canciones mientras fisgoneaba en un basurero público. Encontró el cuerpo mutilado de su hermana, con marcas de apuñalamientos y cortadas hechas por una espada, la cual encontró en ese mismo basurero. Ese video fue censurado de MTV al poco tiempo por el contenido tan deprimente de la cinta, así como algo traumático para la audiencia, por los acercamientos que se hacían al cuerpo de la hermana de Axl, y porque luego de eso, Axl aparece apuñalándose en el área del pecho, así como capturando al asesino de su hermana disfrazado de policía. Muchos han sido los artistas que desquitaron todo su dolor en la música, como el caso de Eric Carmen, quien le dedicó su obra Lágrimas al cielo a su hijo que murió a los 4 años de edad, al caer del 53º piso de un rascacielos en Manhattan, pero nadie había retratado una histeria colectiva por el simple hecho de que uno de los artistas a quienes admiras ha muerto. Si en alguna ocasión te sientes devastado, que ya nada tiene solución, que todo el mundo está en tu contra, ya sea por la pérdida de un ser querido, la pérdida de tu trabajo, una enfermedad que estás atravesando, un conflicto familiar, eres dependiente de las drogas o del alcohol, en serio, te lo digo como alguien que quiere verte bien, busca ayuda profesional, no estás solo.